¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí conducir este programa. Soy su amigo Juan Negrete y en nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario y conductora general del programa, les doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien me engalana con su presencia, ya que pues aparte que es una persona muy joven y talentosa, él es abogado especialista en regulación económica, ha sido diputado federal en el Congreso de la Unión, tiene conocimiento sobre todo de regulación económica y de las nuevas tecnologías, ya que en toda su gestión, pues vaya, las ha visto en la práctica. Él es licenciado en Derecho por el ITAM, cuenta con una maestría en Políticas Públicas en Londres, Inglaterra, en University College of London, donde se tituló con la tesis Aspectos Regulatorios de WiMAX. Pues vaya, realmente si leo toda su currícula nos llevaría a 2 programas y estoy muy contento porque es un gran amigo de este programa. Sea bienvenido, mi querido amigo Rodrigo Pérez Alonso González. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y gracias por estar aquí con ustedes. Pues vamos a hablar de un tema donde, pues vaya, que tú eres un experto, como lo decíamos fuera de aire, como dicen, que es sobre la regulación económica, pero en el entorno digital, en este mundo digital. Hoy por hoy, como bien sabemos, la pandemia nos hizo reflexionar muchas cosas, adentrarnos a la tecnología más que en otras épocas y empezar a ver con ojos ya de urgencia el entorno digital. Por lo cual yo quisiera preguntarte, para ya abrir esta mesa, respecto de qué debemos entender en primer lugar para todas aquellas personas que nos escuchan que no sean especialistas en la materia. ¿Qué debemos entender por esta ciencia o concepto de la regulación económica? Pues mira, creo que es una muy buena pregunta. El tema de regulación económica viene desde un tema hasta de filosofía política. Digamos que la Constitución ha sufrido, la Constitución mexicana de 1917, ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, en donde originalmente, digamos, la Constitución decía que el gran dueño, por así decirlo, los bienes de producción, pues era el Estado, ¿no? Ujú. Ahora estamos ante una, digamos, disyuntiva por los temas pues, de este nuevo gobierno, etcétera, en donde esa evolución, digamos, del Estado propietario, por así decirlo, a un Estado neoliberal, digamos, con liberación de mercados, etcétera, ahora estamos volviendo a este debate de si estamos en un Estado neoliberal en donde se protege la propiedad privada o el Estado tiene que tener la mano de los medios de producción. Todo esto en el contexto, es un contexto justamente para hablar de que uno de estos pasos digamos, de reformas constitucionales fue el llamado Estado regulador, en Ok, donde el gobierno ya no se vuelve el Estado propietario que da y quita los medios de producción, sino que regula, digamos, a la economía a través de distintos órganos reguladores. Por eso tenemos ahora, pues desde la Comisión Reguladora de Energía hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha sido una evolución de 25 años alrededor, en donde este Estado regulador, pues obviamente a través de órganos especializados, regula a la economía o distintas actividades industriales que son altamente especializadas. Para darte un ejemplo, yo hasta el año pasado fui director de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Era un área que yo pues conocía muy poco, pero fui aprendiendo y fui haciendo ahí vinculación. Y se creó justamente, es un tema tan especializado que se creó justamente o se modificó la Dirección General de Aviación Civil a una Agencia Federal de Aviación Civil. Y entonces, por este tipo de cosas es por lo que me refiero a regulación económica. En otras palabras, hay muchas industrias, hay una gama muy amplia de industrias especializadas y la regulación económica toca cada una de estas desde un punto de vista tanto transversal como específico. Por transversal me refiero, por ejemplo, al tema de competencia económica, que es un tema totalmente transversal. Y por regulación específica, pues me refiero desde la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, la Ley Federal de Aviación Civil, telecomunicaciones, energía, hay distintas casillas en donde se van poniendo, ¿no? perfecto. ¿Y cuál sería su opinión? Porque es muy interesante la regulación económica, como bien nos la ha señalado, pero
Si nos vamos metiendo ahorita en el entorno, y saldrían muchas preguntas, pero vamos a centrarnos en el entorno digital ahora, ¿qué opinión le merece el hecho de cómo se ha ido o cómo se puede ir incursionando las nuevas tecnologías de la información, esta nueva era digital, a la regulación económica? Es decir, ¿cómo estamos en esta materia? Pues, pues mira, por ahí dicen que a veces el derecho está retratado conforme a la realidad. En otras palabras, si lo queremos ver de otra forma, la realidad rebasa al derecho muchas veces, ¿no? Exactamente. Eso pasa en distintas materias, por ejemplo, en el tema penal, en el tema civil. Un ejemplo muy claro, pues el matrimonio equitativo, digamos, entre personas del mismo sexo, pues el derecho se tuvo que ir adaptando. Y no se diga en temas de tecnología que avanzan tan rápido que van dejando atrás a digamos, al derecho, y van dejando atrás todo aquello que está codificado en este marco normativo. Para darte o darles un ejemplo muy claro, hay justamente en el tema de seguridad o el tema de ciberseguridad que incluye pues acceso a sistemas ilegales o este tipo de cosas, desde nuestro celular hasta la propia computadora y sistemas de empresas, gobierno, etcétera. La reforma, más bien la legislación federal en materia penal es de 1999. En otras palabras, estamos hablando de 21 años. Ujú. Entonces, sin duda alguna, las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y comunicación van rebasando justamente en distintas materias al derecho. En este caso hablé de un tema penal, pero también podemos ver desde temas de privacidad, digamos, hay legislación en materia de privacidad, en materia de acceso en la Ley Federal de Telecomunicaciones, sin duda hay varios debates en la materia, y Ujú. muchas otras áreas. Esta es una de las, digamos, áreas que son también transversales dentro del derecho porque abarcan muchas materias específicas dentro del derecho, ¿no? Ujú. Ok. Y por ejemplo, si nos pusiéramos nosotros a pensar en esta ecuación de la regulación económica en materia de digital, ¿cómo estaría hoy México, por ejemplo? ¿Cómo considera que México está en este punto para adentrarse ya a una regulación que a nivel internacional, como bien lo señala usted, pues ya también ha tenido un gran impacto, ¿no? Pues mira, yo te diría que nos estamos retrasando, sobre todo en ciertas materias. Hemos hecho avances muy buenos en algunas materias, mientras que en otras las hemos ido dejando rezagadas. Yo te diría que, bueno, para hacer algunos ejemplos, y es una gama bastante amplia, no recuerdo exactamente todos, pero para dar algunos ejemplos específicos, México en el tema de privacidad de datos y acceso a la información, siempre fue un garante, fue uno de los derechos de cuarta generación que se legislaron y se incorporaron dentro de la Constitución y de las leyes en forma bastante oportuna, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Fox y posteriormente distintas otras reformas que han concluido ahorita con las nuevas leyes. En materia penal, yo te diría que, como lo decía hace un momento, estamos bastante retrasados en el tema de crímenes tan lesivos como desde pederastia, utilizando medios electrónicos, hasta robo de información o robo de fondos, tanto privados como públicos, a través de las computadoras o de los sistemas, está muy mal legislado. Necesita una reforma de fondo bastante importante. Justamente hace días yo hablaba con un en la materia y hablábamos de esto, que la legislación penal es bastante mala en términos de pues digamos, de castigar o de investigación y de castigo de este tipo de delitos, porque el Estado mexicano no tiene esa capacidad todavía, tanto de personal, capacitación, hasta el marco jurídico, que es muy importante. Y así hay varias materias más. En materia de telecomunicaciones está la reforma de 2013 de la Constitución, que se creó, perdón, un nuevo marco normativo de acceso a las telecomunicaciones. No sé si ustedes lo recuerden, pero antes del 2013, yo recuerdo muy bien un celular
un plan celular de estos, yo ahorita pago 500 pesos o 499 por 10 gigabytes, llamadas ilimitadas, una serie de cuestiones. Yo recuerdo antes del 2013, y estamos hablando ya hace varios años, 700 pesos por 700 megabytes. Obviamente no es comparable porque la curva, digamos, de consumo de datos se ha ido incrementando. Pero si yo hablaba a Metepec, desde la Ciudad de México, entonces me salía larga distancia. Entonces, pues era una serie de cuestiones que representaban barreras al acceso a estas redes de telecomunicaciones, incluso al Internet. Ahora, con la competencia de esta nueva legislación, hay mucho mejor acceso a Internet, tan es así que tenemos este tipo de herramientas que estamos utilizando ahora con la pandemia. Y son las tres materias que ahorita tengo en mente. Creo yo que México, sin duda alguna, en algunas materias relacionadas con las TICs o las tecnologías de la información, ha ido avanzando bastante. En otras más hace falta legislar, hace falta mayor conciencia, porque al final de cuentas, México y los mexicanos estamos cada vez más conectados, no solo son las clases medias, como digamos los que tenemos acceso a educación superior, sino también ya hay mucho mayor acceso en comunidades en donde tradicionalmente no había ese acceso. Entonces, conforme vamos, digamos, utilizando más datos, más información, etcétera, creo yo que se van a ir incrementando una serie de problemáticas como estos que mencionaba de delitos o robo de información o privacidad. ¿A quién no le ha pasado aquí? Seguramente a muchos nos ha pasado. A mí, por cierto, ya me pasó. Que estás en una llamada de Zoom. Imagínate este tema. Y había un señor en calzones, ¿no? Entonces, además de lo anecdótico, que está muy, muy chistoso, ¿no? Sí. Pues el señor no se daba cuenta que estaba prendida su cámara. Pero tú imagínate eso para efectos de privacidad, si alguien le toma una foto y eso lo divulga en Internet, este tipo de cosas. Entonces ahí estamos hablando de problemáticas cada vez más sofisticadas que tienen que ser atendidas por el propio derecho, ¿no? Ok, eso es muy importante porque aparte, pues sin duda alguna, el uso de las nuevas tecnologías también implica una sensibilidad de los datos de las personas, ya que lo hemos visto con muchas de las aplicaciones que pues son datos sensibles de protección que deben de protegerse y que a veces quedan en circulación. Usted como conocedor que es de la regulación económica y que nos hizo de una forma muy bien planteada respecto de que pues tenemos los organismos, que prácticamente la regulación económica es una parte que se le quita al Estado, es decir, a la administración pública normalmente y se crean organismos constitucionales autónomos como una forma de autonomía, determinación libre, por la especialidad que tienen estos sectores para que no quede al arbitrio de unos cuantos. ¿Qué opina usted de que estos organismos como la COFESE, el IFETE, la CRE, que como bien sabe estuvieron un poco dentro del ojo público en cuanto a que se querían eliminar o se querían reformar, ¿usted considera viable que deberían cambiarse o modificarse en algún momento estos organismos que ya tienen una historia y que fueron producto de una evolución constante? ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues mira, ese es el debate justamente ahorita a todos los que participamos y nos gusta el tema de derecho desde administrativo hasta constitucional o la administración pública, ¿no? ¿Por qué es importante este debate? Como lo mencioné al inicio, creo yo que esta filosofía constitucional de regulación de la economía es muy importante porque, digamos, en las distintas etapas que ha pasado la regulación económica en términos constitucionales, digamos, la primera era el estado patrimonial, ¿no? Es decir, yo, papá gobierno, te daba a ti, porque eras mi amigo, la concesión para explotar minas, ¿no? Y esa concesión era totalmente discrecional y hasta política por parte del presidente y los funcionarios públicos a nivel federal. Posteriormente, pues con esta evolución, no voy a decir todas, pero digamos, pasamos al estado regulador, se firma el Tratado de Libre Comercio, una serie
México se abre un poco más hacia el mundo. Luego tenemos un Estado pues más garantista, ¿no? Con el sexenio de Calderón se firmaron reformas para modificar, digamos, el esquema de garantías a derechos humanos en la propia Constitución. Y dentro de toda esa evolución, digamos, del Estado regulador para acá, a 2020 que estamos, han pasado alrededor de 25 años en donde se han ido creando estos organismos independientes, que antes, por cierto, no eran a nivel constitucional, pero se han ido creando porque se le fue quitando a este Estado patrimonial, patrimonialista o patrimonial, digamos, la intervención política en ciertas industrias, porque se consideraban como industrias estratégicas para efectos del Estado. Entre ellos, pues obviamente telecomunicaciones, pues muchas otras más, ¿no? Y algunas de ellas sí se quedaron como actividad exclusiva del propio Estado, que son las estratégicas y las prioritarias. Se fueron quitando de las estratégicas de la Constitución y se volvieron prioritarias o no se pusieron en la propia Constitución. Okay. Entonces, creo yo que estos órganos reguladores responden a esa dinámica hasta filosófica de cómo el Estado o el gobierno debe intervenir en las actividades económicas. Desde mi punto de vista, creo yo que sin duda alguna muchas de estas instituciones pues sí son reformables, se pueden ir perfeccionando, pero esta evolución ha sido pues muy, muy buena en términos de independizar del poder político el tema de regulación. En otras palabras, ya no es de la propia voluntad del presidente o de los, digamos, sus funcionarios quien dice, me caes bien, hoy no me caes bien, a ver, te doy o te quito, sino hay requerimientos técnicos y económicos para dar o quitar o regular ciertas actividades. Y es muy desafortunado porque esa especialización y esa autonomía no se está reconociendo ahora con este debate, sobre todo en las manifestaciones públicas del propio presidente, porque en su visión, creo yo, que es que estos órganos, muchos de ellos son pues un lastre para el presupuesto público, son una creación de plazas públicas o de plazas, perdón, del gobierno y una serie de cuestiones que la realidad es que, para hacerlo muy resumido de todo esto que he dicho, sí. Las actividades económicas se han vuelto tan sofisticadas que requieren entonces de funcionarios públicos sofisticados y de regulación sofisticada, porque no se puede, un político, un secretario de Estado no tiene esa capacidad de atender tantos asuntos con tanta especialización, ¿no? Ese es mi punto de vista y yo creo que en la experiencia que he tenido, al menos, por ejemplo, en aviación, telecomunicaciones, competencia económica, creo yo que han hecho un muy buen papel a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, y por ejemplo, es que sí me causa muchas reflexiones, maestro, porque uno de los temas que hemos hablado en estos programas ha sido sobre todo el conocimiento real de la regulación económica, por lo cual yo, como somos jóvenes y nos escucha un público de estudiantes, yo sí le quisiera decir, ¿de qué manera o en la práctica podríamos ver hoy por hoy temas de regulación económica? Y me explico. Hoy por hoy se viene, bueno, más bien hoy entra en vigor, lo sabemos, 1 de julio, el TEMEC. Y el Claro. TEMEC trae consigo muchos cambios que obviamente afectan a la regulación económica del Estado. Por lo cual yo me permitiría hacerle esta siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a tener que afrontar estas medidas de regulación económica que se nos implantan o se nos exigen con el TEMEC? Y en la práctica, ¿cómo lo podemos ver reflejado? No sé si logré ser claro en esta pregunta. Sí, bueno, según lo que entiendo es, bueno, pues cómo se refleja eso en el sistema jurídico, ¿no? Exactamente. O en, digamos, este tratado y este tipo de medidas. Así es. Pues mira, creo yo que el propio tratado del TEMEC impone ciertas obligaciones a los estados firmantes, o sea, digamos, a los tres, en materia de legislación y en materia de protección de ciertas inversiones. En materia de legislación, por ejemplo, hay materias como el medio ambiente, protección laboral y protección de inversiones, valga la redundancia que lo había mencionado.
que fueron negociados a lo largo de mucho tiempo y también regulación de ciertas actividades económicas. ¿Qué pasa con estas obligaciones a nivel, porque son casi a nivel constitucional, no son de derechos humanos, están por abajo de la Constitución en este caso, pero imponen obligaciones hacia abajo del sistema, ¿no? Si lo vemos como una pirámide de Kelsen, pues esto está aquí arriba y entonces debe de permear hacia abajo en las leyes y normas que componen el marco jurídico. Dentro de estas obligaciones, pues se tuvo que reformar, si no mal recuerdo, creo que ayer hubo una sesión del Congreso General o de la Cámara de Diputados y la de Senadores para modificar ciertas disposiciones en materia laboral, en materia de medio ambiente y en otras leyes para adecuarse a esta nueva realidad, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, creo que hay un tema interesante. En el tema de tecnología, se están imponiendo nuevas obligaciones en materia de protección de propiedad intelectual. Ahí ha habido algún debate, sobre todo de que están censurando Internet y una serie de cosas. Habría que estudiarlo un poco más a fondo, pero parece que dentro de todas estas obligaciones o dentro de este nuevo tratado se están metiendo temas de economía digital que pues obviamente en el 94 cuando se firmó el original, el TLC, pues no existía, ¿no? Es lo que digo. Y entonces ese es el mejor ejemplo de cómo nos tenemos que ir adaptando a la nueva realidad. Ahora, la piratería ahora no es a través de un CD o un cassette, ¿no? Que venden ahí en un changarro, sino casi nosotros podemos bajar ahorita piratería en Internet. Y entonces eso impone nuevas realidades al Estado mexicano que ahora fueron plasmadas en el nuevo TEMEC y entonces tienen que permear hacia abajo en el sistema jurídico. Y yo creo que esos van a ser los retos. Hay también un debate ahí filosófico, incluso entre los que dicen, no, pues es que nos están imponiendo una agenda y lo digamos, la parte nacionalista bueno, más bien la parte nacionalista diciendo, nos están imponiendo una agenda y por otra parte, pues la otra parte diciendo, bueno, es que es parte de esta modernización del Estado mexicano, de la economía, ¿no? Ok. Y por ejemplo, aquí me gustaría decirle cómo implicarían o cómo recomendaría las academias, las universidades, entrar a este tema de la regulación económica, porque lamentablemente no muchas veces se le da la importancia que debiera o se le da la importancia, pero dependiendo de las especialidades, es decir, la materia de telecomunicaciones, competencia económica, la materia de energía, es decir, ¿qué les recomendaría, por ejemplo, para que se pudieran de alguna forma los alumnos ir interesando, ir aprendiendo y conocer realmente lo que es la regulación económica en lo general? Pues mira, como bien dices, creo yo que la regulación económica abarca, pues, digamos que es el género, ¿no? Por así decirlo. Y la especie, pues ya son las distintas materias administrativo, incluso constitucional, competencia económica. Ya si te quieres ir más específico, telecomunicaciones, aviación, digamos, hay infraestructura, hay muchas, digamos, ramas dentro de este tema de regulación económica. Yo les diría que la mejor forma de conocer este tipo de pues, marcos normativos o este marco normativo es a lo largo de su carrera, de sus estudios, ir experimentando qué es verdaderamente lo que les gusta. Por mi propia experiencia, yo les puedo decir que pues en la carrera yo trabajé en distintos despachos, ¿no? Incluso litigué, trabajé en un despacho corporativo, etcétera. Y en el despacho corporativo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, tuve 2 o 3 años y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto pues no es lo que me apasiona, no es lo que me gusta. Entonces, a raíz de esa experimentación, cuando eres estudiante, vas conociendo exactamente, además de que lo que te gusta, vas conociendo las distintas áreas del derecho, que son muy amplias, ¿no? Entonces, en materia de, digamos, de derecho económico, por así decirlo, o regulación económica, yo creo que la mejor forma es ir experimentando a lo largo de su carrera, de sus estudios, en despachos de abogados o incluso en consultoras, no tiene que ser, ahora estamos en una nueva economía, en donde vayan viendo justamente
cuáles son las áreas que les gustan en específico, porque si decimos derecho económico, pues es una rama, pues es un género muy grande, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿considera usted que el tema de la regulación económica en nuestro país es un tema que va a pasar, por así decirlo, a la historia o que va a venir con más fuerza y por ende necesitamos más abogados preparados en la materia? Yo creo que necesitamos más abogados preparados en estas materias. Ujú. Incluso yo te diría, es una muy buena pregunta porque incluso te diría que muchos de los que estudiamos derecho, y me incluyo, Sí. dices, gracias al Señor, no vuelvo a ver matemáticas en mi vida, ¿no? O no vuelvo a ver X en mi vida, ¿no? Dices, gracias al Señor, ¿no? Ujú. Pero lo curioso de todo esto es que a raíz de este interés del derecho económico, etcétera, pues vas experimentando y vas conociendo temas de economía, ¿no? Creo que la materia de economía es algo absolutamente básico y vas viendo también temas de finanzas. La materia de finanzas también es absolutamente básica, porque incluso estos dos conceptos, economía y finanzas, se ven reflejadas no solo en el marco normativo de derecho económico, sino incluso en el derecho civil. ¿Cuál es el interés nominal del Código Civil Federal o del Código Civil de la Ciudad de México? Pues es, si no mal recuerdo, 9 y 6%, dependiendo cuál es el interés civil y el mercantil, ¿no? Ujú. Esas cifras, cuando tú lo comparas y sabes los conceptos básicos, tanto de economía como de finanzas, que están muy interrelacionadas, dices, mira, sí lo voy a poner, nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Aquí muy rápido. Bueno, pues la inflación del año pasado fue esto, los CETES me están dando esto, entonces pues le voy a ganar esto, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, yo les diría que no tengan miedo a entrar o conocer un poco más de materias que originalmente por un sesgo que dices, no, gracias al Señor, ya no vuelvo a ver matemáticas, Sí. eh, se metan. Te lo digo por experiencia, porque ya me pasó. Yo lo viví, dije, no, bueno, gracias al Señor no vuelvo a ver. Y bueno, duro y dale, bueno, además de que el ITAM, pues, además de neoliberal, ¿no? es Sí. te meten mucho economía y eso, pero decía, ya, gracias al Señor. Pero luego la maestría y la práctica profesional, Lo retomó. vas viendo estos conceptos y ahora hasta escribo de finanzas, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Pues mire, esos son los caminos de la vida que nos van llevando y sin duda hay que ser integrales. En el papel legislativo, querido maestro, ese es uno de los temas que también se requiere. ¿Qué considera que debemos cambiar? ¿Hay que modificar las leyes que ya tenemos actualmente o tendríamos que crearlos? ¿Esto por qué? Porque a veces es bueno cuando hablamos del papel de los órganos, de la administración, la academia y demás, y vemos estos sectores, pero recordemos que donde también va a surgir todo es a través del nacimiento de la ley y de lo que la ley permite, por lo cual usted fue un legislador que encaminó muchas iniciativas tendientes a estos aspectos, inclusive creo que fue muy avanzado a su tiempo, ya que, si no estoy mal, con usted se empezaron a ver muchas legislaciones, sobre todo en materia de tecnologías, en materia, por ejemplo, de delitos por lo que es la pornografía infantil, toda esta parte. Es decir, fueron como los primeros bosquejos ya hacia una apertura muy tecnológica. Con esa experiencia que usted tiene, hoy por hoy le pregunto, ¿considera que necesita evolucionar el Poder Legislativo? ¿Necesita legislar nuevamente estos puntos de materia digital o estamos bien con la legislación actual? Pues mira, yo te diría que aquí hay varias consideraciones, desde la consideración de la conformación de las propias cámaras hasta los tiempos que se legislan, ¿no? O sea, los tiempos tanto de aprobación como de, pues, cuánto tiempo los legislativos. Desafortunadamente, el legislador, los legisladores y las legisladoras tienen esa tendencia, o tener, cuando yo formé parte de eso, de legislar o de querer legislar cualquier tipo de conducta. ¿Por qué? Porque ese es digamos, la inercia de estar sentado en un puesto así, ¿no? Ujú. Entonces, pues estás pensando constantemente, oye, pues ¿por qué no metemos una iniciativa de X, oye? Y a veces somos seres humanos, y muchos no son abogados, hay confusión sobre cómo funciona el sistema jurídico mexicano. Entonces, las iniciativas a veces no tienen ni pies ni cabezas, para ser muy sinceros, ¿no? Ujú. En otros casos, pues sin duda alguna hay muy buena legislación.
Esa es la primera. La segunda, yo creo que los tiempos de las cámaras son muy cortos, pero si tomamos en cuenta que la productividad, a veces hasta los periódicos miden la productividad del Poder Legislativo, en cuántas iniciativas se han aprobado, cuántos pases de lista, este tipo de cosas, la realidad es que estar cambiando constantemente hoy, o teniendo nuevas complejidades al sistema jurídico, también lo vuelven problemático, ¿eh? O sea, no es nada más así, ¿no? Sí. Para darte un ejemplo, yo tenía contabilizadas más de 240 leyes, si no mal recuerdo, son más de 240 leyes en el sistema federal, más las estatales, más las municipales. Entonces se vuelve un sistema muy, muy complejo, porque además a veces una materia regula la misma que en otra materia, ¿no? Entonces tienen, y no solo porque sean transversales, sino porque hay fusión del propio legislador y entonces hay errores, ¿no? O hay temas de competencia ahí. Entonces, lo que deberíamos de pensar es si efectivamente la mejor forma de crear las leyes es a través de un poder legislativo tan robusto, porque digamos, digamos la concepción original de este sistema de pesos y contrapesos, pues se ha ido modificando con la realidad, ¿no? Sí. Nosotros en México somos un sistema más presidencialista, es decir, tiene más preeminencia en términos prácticos el presidente que los demás poderes, pero el poder legislativo, sin duda alguna, pues es creador, o sea, es como maquila, ¿no? A veces es maquila de normas y se crean normas que a veces no tienen mucho sentido, ¿no? Okay. Entonces, tal vez algún tipo de estándar de calidad, es un debate, digamos, que lleva mucho tiempo esto, de estándar de calidad, para que las normas también tengan cierta filtro de calidad y no se cometan estos errores que estoy mencionando. Por ejemplo, en Francia hay un Consejo de Estado que también tiene ciertas competencias legislativas formales, y eso también crea o filtra da ciertos filtros de calidad en ciertas normas, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate que pues no podemos ahorita resolver en unos minutos, pero sin duda alguna habría que ver hacia el futuro y sobre todo a nivel constitucional, ¿no? Perfecto. Pues ya finalmente para ir cerrando, querido maestro Rodrigo Pérez Alonso, es una pregunta muy obligada. Como le hemos dicho, tenemos estudiantes de la carrera, son jóvenes universitarios de la UNAM que pues ya están estudiando la carrera de Derecho, quieren aprender Derecho. ¿Qué consejo les daría Rodrigo Pérez Alonso para que lo tomaran en cuenta para el desempeño de su carrera profesional, sea cual sea la rama que ellos quisieran tomar? Pues mira, yo te diría, o les diría que no se limiten en cuanto a, como les mencionaba hace un rato, no se limiten a la materia, es decir, a darse un sesgo mental y decir, no, yo lo único que me gusta es el derecho penal, porque nunca sabes en otras materias cuánto vas a aprender y cómo te va a enriquecer eso, incluso para tu práctica profesional, si tienes decidido ser lista, incorporar estos otros conocimientos. Y la otra es experimentar, porque están en la mejor etapa en este momento, de experimentar con sus nacientes carreras, ¿no? En otras palabras, ahorita pueden tropezar y se pueden levantar sin ningún problema. Y ese es parte de este aprendizaje. Y por eso me refiero a, si están en un despacho de abogados que los hace miserable, y tienen esta oportunidad de buscar otros horizontes o incorporarse incluso a un área que no sea un despacho o una empresa en temas jurídicos, háganlo. Es algo que yo aprendí, lo hice y pues la vida me ha dado ciertas oportunidades de estar en distintos lugares y pues imagínate, nunca imaginé estar de legislador y luego de director de una cámara empresarial y luego, o sea, son cosas que la vida te va llevando, pero es justamente porque no te cierras a un solo tema, ¿no? O no te cierras a una materia específica, sino que estás aprendiendo, sí, tus materias con mayor conocimiento son estas, pero tienes conocimientos de finanzas, tienes conocimientos de economía, tienes de contabilidad, y esto pues dices, bueno,
lo puedes ir enriqueciendo justamente para tu materia central y en caso de que tengas otras oportunidades, que creo que eso también es parte de esta nueva economía, ¿no? Perfecto. Pues con este gran mensaje y este gran consejo nos despedimos. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo, pero sobre todo agradecemos a nuestro invitado estrella del día de hoy. Gracias al maestro Rodrigo Pérez Alonso por su tiempo, por su compañía, por compartirnos sus conocimientos en este breve tiempo y pues que sea la primera y no la última de muchas otras participaciones. Gracias, querido maestro, porque sabemos que su agenda es compleja y este es su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí estamos a la orden.